Gladys Tatiana Navarro García. Inicialmente, cuando compartimos nuestras experiencias con alguien, pero ese alguien se va todos los días y vive en una casa diferente, donde tiene responsabilidades diferentes, donde no compartimos ciertas características como un techo, como gastos económicos, como sueños, deberes, placeres, pues siempre estamos de una manera independiente, ¿no? O sea, porque siempre estamos como en vías diferentes de lo que realmente queremos. Ya cuando nosotros decidimos, ¿sí? A nivel general decidimos compartir nuestra vida con alguien, ¿sí? Pues esto cambia totalmente. Conozco muchas parejas que han durado hasta 20 años, 20, 30 años. Conocí una pareja que tenía 30 años de ser novios, y cuando se casaron, a duras penas estuvieron como 2 años de esta unión marital. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, el llegar a compartir tu cama, a compartir un espacio, a compartir responsabilidades, a compartir normas, ¿sí? Con otra persona donde tú no eres el que manda, donde tú no eres el que decide, pues esto cambia, la percepción cambia totalmente. Y a veces pues existen personas que esto no les gusta, ¿no? También podríamos decir que el divorcio para muchos niños es la mejor alternativa. Entonces, ¿por qué tocar este tema desde dos panoramas? Cuando papá y mamá llegan a ese punto álgido de no comprenderse, de tener infinidad de discusiones, donde probablemente papá se haya conocido a otra persona y no sé, cambien sus expectativas de vida y su visión y dirección de vida, y decide pues dejar el hogar o cambiar sus prioridades, pues muy notablemente los niños podrán estar siendo afectados, ¿sí? A nivel emocional, con trastornos de ansiedad y de depresión y de apegos ambivalentes y demás. Pero si en el llegado caso, ¿sí? De que papá no se quiere ir o mamá no se quiere ir y está en la casa, se mantiene en la casa, puede que esa persona no tenga ningún tipo de relaciones externas, puede que sea muy responsable a nivel económico, pero haya maltrato físico, maltrato psicológico, donde hayan golpes, donde hayan ciertas características con una violencia extrema, créeme que lo mejor que le puede pasar a esos niños es que mamá y papá ya no estén juntos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en consulta, cuando hacemos este tipo de terapias de pareja, ¿sí? Socializamos el tema central de que usted tiene aprendizajes externos, que esos aprendizajes, si usted los construyó en su casa, pero usted no puede llegar a ese nuevo hogar a traer sus aprendizajes y que esos aprendizajes sean los únicos que se replican. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando se encuentran estas dos personas tienen culturas diferentes, tienen entidades diferentes, tienen personas diferentes, ¿sí? Y eso hace de que haya un choque a nivel cultural, mental, económico y demás. Existen ciertos factores, ¿sí? Que se pueden evidenciar en consulta clínica, donde los papás instrumentalizan a los niños, ¿sí? Y los convierten en un objeto a nivel mental para hacerle daño o para afectar a la pareja. Entonces, por ejemplo, el decir que mi hijo está siendo abusado por la mamá o por el papá, el cual pues está viviendo en otro lugar, con el cual me acabo de divorciar, ¿sí? Y que está siendo abusado sexualmente, solo por tratar de convertir una situación particular en un dolor, ¿sí? Mentalmente necesito que esa persona sienta el mismo dolor que yo sentí por el abandono. Una de las cosas bonitas que he podido lograr en terapia familiar es enseñarle al papá y a la mamá que independientemente estén con quien estén, si deciden tener otras parejas y demás, aprendan a respetarse, a comunicarse, a ayudarse, que si la mamá está bien, es sinónimo de que los hijos van a estar bien. Si papá está bien, es sinónimo de que sus hijos están bien. Cuando yo le hablo mal a un niño de su papá o de su mamá, le estoy hablando mal de esa persona que para él es lo más grande en la vida, ¿sí? Las situaciones complicadas y álgidas que tenemos entre adultos las solucionamos como adultos,
no frente a los niños y no con gritos, golpes o insultos. Bueno, cuando hablamos de malos términos y hablamos de ese episodio postraumático, estamos hablando de situaciones que tienen alto contenido de violencia física y psicológica, ¿sí? Entonces, para que un niño pueda tener esas repercusiones es porque realmente hubo un abuso de alto nivel. Pero claro que sí, sí se puede presentar, ¿sí? Entonces, cuando la custodia es compartida, ambos papás tienen acceso a los niños y los niños pues de igual manera tienen acceso a las viviendas, a los lugares que frecuentan los adultos, a pasar tiempo con ellos, a pasar tiempo en el parque y demás, pues con sus papás. Pero cuando la custodia la tiene un solo adulto, eso significa de que el papá no puede, por ejemplo, no puede salir a la calle con sus hijos y los niños por lo general, pues si son muy pequeños, ellos no entienden por qué yo no puedo salir al parque con mi papá, ¿sí? O yo no puedo ir a ese viaje que mi papá se va para Estados Unidos y yo no puedo ir con él. ¿Por qué, mamá, yo no puedo ir con mi papá? ¿Sí? Entonces, el colocar esa barrera, ¿sí? O ese muro de contención entre los papás, los hijos y la custodia de los niños, pues es algo que realmente repercute en consumo de drogas, en síndromes de ansiedad, en síndromes asociados a malestares netamente psicológicos o de la conducta infantil. Bueno, afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar con familias que están en proceso de divorcio, donde inicialmente el plan de trabajo se comienza con los padres, se trabaja temas de socialización, de comunicación interna y externa, de cómo va a ser ese proceso de divorcio, cómo se le va a decir a la familia, cómo se va a abordar el tema con los amigos, en el trabajo y obviamente con los hijos en casa. Lo hacemos de una manera adecuada, donde los padres primero deben aprender a autorregularse, donde si en casa estamos hablando de un tema álgido, como que quién se va a quedar con la lavadora o con la nevera, algo así, entonces no tener que presenciar y que organizar los temas a través de gritos, de insultos o de otras alternativas que a veces usamos los adultos cuando estamos enojados, ¿no? Y con los niños pues se trabajan temas de apegos, de cómo mi mamá y mi papá se van a sentir mejor estando separados, ¿sí? Pero esta separación se visibiliza como cada uno tiene su casa, pero jamás van a dejar de ser mis padres, jamás va a dejar de ser mi papá, jamás va a dejar de cuidarme, jamás va a dejar de protegerme a mí, a mis hermanos y también a mi papá. Que eso es algo supremamente importante, que los adultos debemos comprender que si yo no estoy contigo, no significa que tenga que abandonarte, porque siempre vas a ser la mamá o el papá de mis hijos.